Eduarda Horacia, después de haber cambiado de género en un intento desesperado para poder ver a su hija, asegura que no permitirá que la pequeña crezca rodeada de mentiras y con fuertes daños psicológicos. En Neuquén, el antes padre de la niña reclama a la justicia que accione desde hace meses. Lamenta que el vínculo fue interrumpido por una falsa denuncia por parte de su expareja, quien asegura que abusó sexualmente de la menor. En octubre del 2021, había dicho frente a las cámaras de 24/7 Canal de Noticias que siendo varón todo cuesta el doble. Por eso había prometido hacer hasta lo imposible para ver a su hija. Desde el año de nacida ya vengo sufriendo obstrucciones. Otra de las maniobras de la madre para poder, en este caso, denunciarme por abuso sexual. Yo no te puedo explicar, es como la sensación, o sea, cuando no tenés hijos no sabés cómo es tener hijos hasta que los tenés. Y cuando te los quitan no sabés cómo es hasta que te los quitan. Es todo cuesta arriba cuando sos papá, cuando sos varón, te cuesta todo el doble. El nuevo DNI, de quien antes se llamaba Eduardo Horacio Becerra, llegó a su domicilio el martes 4 de enero. Aquel día dijo que se sentía más seguro y tranquilo, porque siendo mujer ya nadie podría atacarlo y ahora sería más accesible alcanzar la igualdad de condiciones y terminar con la obstrucción de vínculo. El daño psicológico es el tema, porque nosotros, qué sé yo ya tengo 50 años, yo me moriré en 20, quizás llegue, quizás no a conocer a mi hija, pero yo no sé qué va a pasar con ella, con su psicología, con su familia, y yo le grabo videos muchas veces cuando puedo, trato de hacerlo entero, explicándole lo que es la vida, lo que va a ser la vida cuando sea grande, y suplicándole por favor que no le haga al papá de sus hijos, que no le vaya a hacer lo que me hizo la mamá a mí. El caso y su decisión llegó a medios nacionales. También generó diversas opiniones. La incertidumbre está centrada en cómo seguirá el accionar de Eduarda y qué implica ser ahora mujer. Esto está basado en la toxicidad de la persona. O sea, hay algo que no está estudiado, que es esta psicopatía de la obstrucción. Y no tiene un límite. O sea, vos sabés que el límite es el asesinato de los hijos. Y sucedió con Lucio, sucedió hace un tiempito con unos chicos en México que también una madre en venganza asesinó a los hijos. Yo no digo que vaya a ser en mi caso. Todos esperamos que no sean otros casos, ¿no? Acá no estamos disputando la tenencia de un vehículo ni de una casa, que yo te puedo esperar. Yo tengo un juicio de laboral de hace más de 10 años y yo espero, llamo una vez por año, ¿sí? Pero los chicos en 10 años crecen un montón, ¿no? Y lo que los perjudica a ellos, el distanciamiento de los padres, más todo lo que se le dice en el entorno, porque el entorno, recordemos que nosotros muchas veces somos odiados en los entornos de las criaturas. Y la barbaridad que escuchan de nosotros y después cuando los recuperamos, tenemos que hacer todo un trabajo de reconciliación de una cuestión que nunca jamás hicimos con ellos. Y es muy difícil, muy largo. Ni siquiera se calcula el daño psicológico sobre los chicos, no hay un cálculo, porque aparentemente esto es todo muy nuevo, aunque sucede hace muchas décadas, ¿no es cierto? Pero por ejemplo el caso de la alienación parental en este país recién los psicólogos lo están queriendo aceptar, mientras que en Estados Unidos se estudia desde la década del 80. O sea, la alienación parental es la manipulación psicológica sobre las criaturas, ¿no es cierto? Siempre del conviviente generalmente contra el padre, contra el padre, sí, porque es contra el padre que no convive. Y eso deja mucho dolor y mucho daño psicológico en las criaturas. Todas estas criaturas el día de mañana, por ejemplo, siempre digo, ¿viste? Hoy le decía a alguien, vos ponete a pensar en mi hija que no me vea nunca más, ¿no es cierto? O que venga dentro de 20 años. Imagínate que conozca a tu hijo y se casen y tengan familia. Y después mi hija, a lo mejor, o sea, como se ha criado en esto de la obstrucción y demás, no le va a dejar a ver a tu hijo, sus hijos, ni vos como abuelo vas a verlos tampoco. En psicología le dicen cascada, que es un efecto cascada. Todo trauma que viva la criatura, no hay un límite de edad, ¿no? Pero yo creo que no hay límite de edad, pero hasta los 16, cualquier trauma que sufra de grande repercute, y repercute mal.
es como la violencia. El chico que está acostumbrado a la violencia va a producir violencia el día de mañana cuando crezca, y una nena que viva en un entorno violento va a aceptar la violencia como normal, o sea, normalizan la violencia, y en eso es lo que hay que trabajar. En el caso de la obstrucción, lo mismo. Más allá de todos los peligros cuando vos no estás con tus hijos, que vos no los podés cuidar, que están marginados. El caso Lucio, Edu. Ay, el caso Lucio. El caso Lucio fue en noviembre, si no me equivoco, 26 de noviembre. Yo el 25 de noviembre, antes de saber lo de Lucio, porque nadie sabía nada, el 25 de noviembre recibo una llamada telefónica del 102, que el 102 es una de las primeras asistencias que se le hace a los chicos en cuanto al abuso y el maltrato. Y yo te juro que pensé que me llamaban para decirme que le había pasado algo a mi hija. Y en un momento hasta llegué porque lo estaban haciendo muy protocolar, y apuré la llamada, le digo, decime por favor qué pasó, porque yo te juro pensé que había pasado algo. Y fue difícil, y cuando al otro día pasa lo de Lucio, y te pones, yo me pongo en el lugar de Cristian Zuluy, creo que era el apellido, lo que debe haber sido para ese papá, yo lo había vivido unas horas antes, ese miedo, pero a él se le había transformado en realidad. No sabemos, o sea, yo hace 6 meses que no estoy con mi hija y pido, por favor, díganme cómo está. Por favor, o sea, tengo que andar suplicando que me digan a ver cómo está físicamente, cómo está psicológicamente, y no hay nada favorable realmente. O sea, vos pensás que esto en una semana se resuelve, pasa la semana, se va un mes, pasa el mes, se va un año, y empiezan a pasar los años, y ahí pasan hasta 20 años en algunas cuestiones. Pero esto, el daño psicológico es el tema, porque nosotros, qué sé yo ya tengo 50 años, yo me moriré en 20, quizás llegue, quizás no, a conocer a mi hija, pero yo no sé qué va a pasar con ella, con su psicología, con su familia, y yo le grabo videos muchas veces cuando puedo, trato de hacerlo entero, explicándole lo que es la vida, lo que va a ser la vida cuando sea grande, y suplicándole por favor que no le haga al papá de sus hijos, que no le vaya a hacer lo que me hizo la mamá a mí. Yo la leí, viste, varias veces antes de ir. Una cosa es decirles que lo vas a hacer, y otra cosa es la mañana cuando vos salís de tu casa a hacerla. Decía, ¿y qué hago? Pero mi motor siempre fue mi hija, ¿viste? Entonces digo, llegué, me planté, había un montón de gente, digo, buenas, quiero hacer el trámite de cambio de género. Y yo fui vestido como estoy, hablo como hablo, el pelo como lo tengo, la cara limpia como la tengo, sin tacones, sin nada, y llamó la atención. Pero hasta se llamó a cierta supervisora para que venga a ver, constatar la situación, ¿viste? Y yo estaba muy seguro de lo que quería, porque si es cuestión de apercibirse, porque la ley dice apercibirse, y una ley en sí, que es muy parecida a veces, como te dicen en Estados Unidos, porque es para las leyes están hechas para que las personas sean felices, o sea, tengan derecho pero sean felices, que esas leyes le produzcan felicidad en su vida. Y mi felicidad en ese momento era estar con mi hija, y si la ley de género era la meta, era la vía para poder recuperarla, lo iba a hacer. No podían preguntar eso. No, porque siempre estuve decidido, o sea, yo mi mentalidad, o sea, yo tengo una meta. Y a la meta, o sea, muchas veces cuando la meta es larga o es dura, lo mejor es visualizar la meta y no pensar en nada más. Uh-huh. Y tenés que llegar ahí. Sí evalué mucho si podría llegar a dañar a alguien. Yo siempre, yo creo que te lo dije alguna vez a vos, pido disculpas si a alguien ofendo o por el mal uso quizás de esta ley, pero a la vez yo tengo que reclamar los derechos míos. Uh-huh. Y procurar los derechos míos y los de mi hija. Desde la Secretaría de Diversidad, dependiente del Ministerio de Mujeres y Diversidad, manifestaron con respecto a su decisión. Repudiamos enfáticamente la acción realizada por una persona que reconoce haber modificado su género con el único fin de volver a contactarse con su hija, respecto de quien posee una restricción judicial, como él mismo ha reconocido.
Alejandra Rodríguez Carrera, directora general de Promoción de Derechos, también habló e indicó que este tipo de actos constituye una degradación a la historia y las acciones sostenidas históricamente por el colectivo LGBT+. Asimismo, alienta descalificaciones sociales que se sirven de acciones como la expuesta para generar ámbitos de violencia y discriminación hacia el colectivo. No sé si quedó un espacio que yo no asistiera en Neuquén. El tipo que sea, de la niñez todos. Del hombre no encontrás en ningún lado. El espacio del hombre, el ministerio del hombre no vas a encontrar en ningún lado. Es más, pregunté a ver cómo podemos iniciar el ministerio del hombre, ¿viste? No, mira, para este año se terminaron los proyectos, estamos en junio. El DAF es el dispositivo de atención al varón, que ahí es donde nosotros reprobamos, digamos, porque muchos de nuestros papás, o sea, denunciados, van ahí y están un tiempito y les digo, muchachos, ¿qué hacen acá? O sea, nos están haciendo perder tiempo, ustedes no son violentos, ¿viste? Y son rechazados. Yo estuve en contacto con ellos porque leí sobre ellos. Y esta gente, que yo no los tengo como enemigos en absoluto, es un ente, una entidad, un sistema, un dispositivo que funciona excelentemente. Ellos tienen casi un porcentaje de positividad, no, un porcentaje que no me sale la palabra ahora, de eficacia de casi el 90%. O sea, ¿quién tiene esa posibilidad de eficacia? O sea, en recuperación del varón violento. Porque yo quise asistir por voluntad propia, en las primeras denuncias, como para cortar tiempo, decir, mira, yo ya fui al DAF, tengo hecho el curso o tengo hecho el tratamiento, toma. Sí, siempre traté de trabajar, o sea, actuando a un paso adelante de todo esto, para cortar los tiempos, pero no hay manera de acortar nada. Cuando te topás con la falsa denuncia, tenés un retroceso de, no sé, tenés 2 meses por una denuncia de violencia, tenés 2 meses más el tiempo que se le ocurra al juez que vos te puedes llegar a revincular con tu hijo. La anteúltima vez que hice yo una denuncia por violencia, pasó la perimetral de 60 días, se tomaron 3 meses más entre audiencias, que la madre faltaba, y yo digo, pero... O sea, ¿cómo es esto? O sea, sos el violentado, le ponen o sea, se la cuida la madre. No, es inexplicable. Empiezo a ver que, como la madre en algún momento adujo que había vuelto con una marca de mi casa en la pierna, que era sospechoso, qué sé yo, así que tuve que proceder a cualquier indicio de alguna marca, lo que sea que tuviera mi hija, tenía que pasar a proceder a fotografiarlo. Humillante para mi hija, bueno, lo trataba de hacer sin que ella se diera cuenta, pero como para ir recaudando información, viste, bueno, tal día llegó así, asá. En un momento empieza a llegar con unas marcas, con unas picaduras. Le digo a esta mamá, viste cómo tiene las pernitas, viste qué sé yo, que acá. Tratá de buscar, o sea, de la mejor manera posible. Me dice, sí, ese mosquitos a mí también me están picando, viste. Pero las picaduras no cesaban, seguía viniendo, ya se rascaba fuerte. Entonces empecé a averiguar y bueno, me fui. Tuve que hacer todo un raid, o sea, imagínate, sin mi hija, no porque la veía 2 veces por semana nada más, y averiguar a ver qué podía hacer lo que tenía, ¿viste? No para culpar a nadie, no para buscar, ¿viste? Sino para buscar una solución, porque me parecía que ya era mucho las picaduras. En un momento me encuentro con que derivan que eran picaduras de pulga. Cuando tengo la certeza, consigo, gracias a una persona, consigo un turno de un especialista, pediatra, dermatólogo, que la viera a mi hija. Le digo, mira, fíjate las marcas. Me dice, me dice, sí, me dice, son picaduras de pulga, porque no son chinches, que se me había dicho que por ahí podía ser chinche, no, son picaduras de pulga. Y de ahí, bueno, salgo a todo, Defensoría del Niño, de los derechos del niño, derechos humanos, a todos lados a ver, bueno, muchachos, vamos a hacer algo con esto, ¿qué hacemos? O sea, ¿la podemos obligar a esta mamá que fumigue aunque sea la casa? Dice, señor, usted tiene que hacer como gente madura, no hay, o sea, cuando no hay entendimiento el Estado no interviene. ¿Viste? Menos cuando es contra una mujer, o sea, eso es dificilísimo. No hubo absolutamente nadie del Estado ni del Poder Judicial que interviniera. Dice que no hay forma, porque la mamá, o sea, la mamá, pero cuando estamos hablando de mamá, estamos hablando de género, mamá femenino, ¿viste?
no tenés, o sea, no hay forma. O sea, son dueñas de los hijos prácticamente. Mientras que un papá, por ejemplo, llega a hacer lo mismo que una mamá, terminás preso. Sí. O sea, te viene la juez por la casa, te patea la puerta y te saca a tu hijo y vos quedás preso. ¿Sí? No son personas que entran en esta cuestión de la denuncia falsa ni en la cuestión de la obstrucción. Yo no puedo hablar mal de los abogados del Estado porque aparte tiene mucho trabajo y con esas madres tóxicas no congenian. Llegó un momento que en una audiencia el abogado de la otra parte procede a defenderme, y hasta mejor que mi propio abogado, cuando le dice a esta mamá, bueno, usted tiene que entender también que el papá tiene tanto derecho como la mamá a estar con su hija. A ese abogado no lo vi nunca más. Virginia Luna, abogada y licenciada en Desarrollo Social, dijo que la igualdad de género implica ir deconstruyendo toda desigualdad y agregó: siempre que hay niños chicos, por defecto se van con la madre, sin investigar ni evaluar nada. Estamos en comunicación con Virginia Luna. Ella es abogada y licenciada en Desarrollo Social. Está inscripto en nuestra sociedad. No, el proveedor es el varón. ¿Por qué? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no el varón en casa, como hoy lo vemos, ¿no? Hoy en día, bueno, por razones económicas, o trabajamos todos o se nos complica. Pero un poco de esto es la construcción que se hace. Entonces, ¿qué implica en definitiva la igualdad del género? Implica ir deconstruyendo, ir desandando socialmente y bueno, con un refuerzo legal importante, toda esta desigualdad. ¿Y cuál es ese, Virginia, cuál es ese refuerzo legal? Por ejemplo, ¿no? Yo en este momento tengo acá enfrente mío esta obra que te comento, que son aproximadamente 700 páginas de la protección integral de las mujeres. La ley. Obviamente, sí. La ley es bastante minuciosa en cada uno de los derechos que protege. En este caso las mujeres, porque, bueno, como te digo, socialmente sabemos que ha sido mayormente más desfavorecida en muchas cosas. No así lo escuchaba a Eduarda, digo, no en lo jurídico, porque positivamente te puedo decir, al menos acá en Mendoza, que siempre que hay un niño de 5 hacia abajo, los niños siempre por defecto, digamos, con la madre. O sea, sin investigar, sin evaluar. Bueno, claro, sin investigar, sin evaluar. Que es como un poco, yo creo que nos ha movilizado mucho el caso de Lucio. Sí, sí, tremendo. Y Lucio es un extremo, pero yo hago familia y realmente no siempre hay impedimento de contacto, mayormente lo hay, pero más allá de eso, hay papás que se cansan de plantear. Y te digo, desde algo mínimo, como es un hábito de higiene en el niño, cómo te llega el chico el fin de semana en adelante, y no los escuchan, realmente no los escuchan. Por eso yo te planteaba esto los géneros, existen estos géneros, lo que hay que limar, lo que hay que también en la Constitución lo tenemos, es esta igualdad, es decir, que no se incline la balanza y ponga en inferioridad a ninguno de los dos. Exactamente. O sea, no puede estar la mujer por debajo y superior el hombre, ni viceversa. O sea, es destruir esta simetría. De hecho, yo hace poco tuve una audiencia donde es una falsa denuncia de abuso, me consta, digamos, y le pedí al juez que por favor en la audiencia sea en perspectiva de género para mi defendido, que es un varón, porque bueno, en este caso la ley está reproduciendo la simetría en contra del varón. Desde ese lugar ya el chico no tiene la escucha que requiere, y también hay una cuestión donde uno tiene que tener la objetividad necesaria para ver, digamos, qué emociones está jugando el chico en esto, porque también sabemos que los chicos por ahí de alguna manera aprovechan, digamos, esto y bueno, tironean un poco de cada lado en función de sus ventajas, lo cual es totalmente normal, es el niño, digo, los adultos somos los que tenemos que orientar, que acompañar, que conducir y en determinados casos proteger. Ser varón hoy en día en Juzgado de Familia es mal visto. Y si hay una pésima mamá, se le va a tener una paciencia. Bueno, pasó el caso Lucio.
con marcas y todo. Yo he andado con mi carpeta mostrando por todos lados cómo el estado de mi hija cuando estaba siendo picada por pulga, en una cuestión que era tan simple, que era como fumigar, en donde yo ofrecí fumigar, ¿entendés? Para que no vuelva más picada a mi casa. Y no se me atendió en ningún lado, o sea, no sabemos qué hacer, o sea, es una cuestión de que, ¿qué pasa? El varón va a recibir a sus hijos muertos, o sea, y la mujer puede estar con los chicos golpeados de acá para allá y nadie va a decir ni actuar de ninguna forma. No, hay mucha desigualdad y a veces, bueno, cuando me preguntan por qué esto del cambio y por qué esto la verdad que yo lo que digo es, no sé por qué no lo hice antes, hace muchos años atrás, o sea, yo lo tendría que haber hecho. Yo me muero por mencionarlo, pero yo ya lo vi cara a cara y se lo dije, ¿no? Este abogado, aunque es muy jovencito, ya viene con un libreto, no sé, espero que no sea estudiado de la facultad, porque en tan poquitos años de profesión ya tener estos recursos tan estudiados, pero procedió con las denuncias de violencia de género primero, de una forma muy efectiva. O sea, cuando digo efectiva es dejándome a mí en total estado de indefección. ¿Cómo lo logra? Porque la ley de género, con el famoso yo te creo, ¿no es cierto?, que en algunos casos está muy bueno, pero en la mayoría no, más cuando está siendo mal usado por estos tipos de abogados. La mamá procedió a denunciar, pero sin especificar ni día ni horario, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Es que yo, a raíz de un hecho, ¿no?, desde muy temprano procedí, cada vez que iba a buscar a mi hija, filmar 2-3 cuadras antes, bajaba filmando sin cortar el video, ¿viste? Qué sé yo. Me retiraba, producía enojo. En algún momento el juez me dijo, bueno, eso es violento. Me digo, mirá, ¿y cómo te demuestro yo? Digo, si no tengo un video, una prueba que no soy violento. Digo yo, ¿cómo hago? Y bueno, quedó en eso. Y yo dije siempre, no voy a dejar de filmar nunca, digo yo. Era violento, era tomado como violencia de género. O sea, filmar la situación.